¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios? ¿Cuál es el único medio de salvación? ¿Cuál es el costo y la fuente de tu salvación? ¿Y cuál es el verdadero propósito de la muerte de Jesús en la cruz? Esto y más lo estaremos viendo en nuestro programa de hoy, El Fundamento de Nuestra Fe. Bienvenidos a su programa El Fundamento de Nuestra Fe. Hola y bienvenidos, amados hermanos y amigos que nos visualizan en este su programa El Fundamento de Nuestra Fe. En el programa de hoy nosotros estaremos entrando en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. En estos versículos nosotros estaremos entendiendo cómo es que Dios, siendo un Dios justo, perfectamente justo, puede perdonar a pecadores tan injustos como nosotros y aún así mantener su propia justicia intacta. Es importante que nosotros aprendamos a entender esto para que entonces visualicemos cuál es el verdadero valor de nuestra salvación. Así que sin más, vamos a entrar a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios la leemos honrando siempre al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es en la fe de Jesús. Palabra de Dios. La semana pasada nosotros estábamos concluyendo lo que vendría siendo la acusación que Pablo tenía contra toda la humanidad. A lo largo de estos primeros 3 capítulos, a partir del capítulo 1, versículo 16, donde les recalco, nos quedamos que el Evangelio era poder de Dios para salvación. Ahí empezamos con la acusación que Pablo tenía contra toda la humanidad. Empezamos hablando de toda la humanidad en general, de que no había quien tuviera excusa porque Dios había hecho evidente por medio de la creación que Él existía y que las criaturas habían decidido darle la espalda al Creador y adorar a otras criaturas antes que a Él. Pasamos también por los judíos aún creyendo que por la circuncisión ellos tenían una salvación garantizada. Pablo rebate también ese argumento. Y llegamos a los religiosos y moralistas, como los fariseos, a donde llegamos hasta la semana pasada y donde terminamos con la acusación de Pablo, que nosotros decíamos que era el alegato final. Ahora, en el capítulo que hoy vamos a evaluar, en el versículo 21 al 26 de Romanos 3, nosotros vamos a ver entonces que a partir de que ya tenemos este diagnóstico de que toda la humanidad está dañada, de que tenemos una total depravación, ahora nosotros entramos a esas maravillosas palabras que les decíamos al final del estudio anterior, en esas palabras donde Pablo inicia en el versículo 21, pero ahora. Ese maravilloso pero es un cambio, es un volantazo que Pablo pega. Pablo iba en esta dirección con acusación tras acusación para dejar sin excusa, para que nosotros tuviéramos ese espejo en la palabra de Dios. Y ahora Pablo entra y dice, pero ahora. Y ese volantazo que pega Pablo es para darnos ahora un sentido a lo que él nos venía diciendo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y yo quiero hacer énfasis en aparte de la ley. ¿Qué significa entonces que está aparte de la ley? ¿Esto significa que la ley ya no sirve o que la ley era algo innecesario? Claro que no. Lo que quiere decir es de que la justicia de Dios nunca se va a manifestar por las obras que nosotros podamos hacer en dependencia de la ley. Esto es aparte de la ley. Por eso lo deja claro Pablo desde el principio. Pero ahora, aparte de la ley, nada que ver con la ley, la justicia de Dios se manifiesta. Y dice después, se ha manifestado la justicia de Dios, y escucha bien, testificada por la misma ley y por los profetas. O sea que nosotros vemos que la justicia de Dios no se manifiesta por nuestras obras y además está históricamente respaldada.
O sea que está testificado tanto como por la propia ley como por los profetas. O sea que nuestra salvación, ese plan de salvación no es un plan improvisado. Un plan que como a Dios le falló el plan con los judíos, ahora vamos a salvar a todos. No, nosotros no somos un plan B de Dios. Dios no falla, sus planes son de principio a fin perfectos. La salvación no es el plan B o el plan improvisado de Dios. La salvación de todos nosotros, esa muerte de Cristo en la cruz, es el plan original que Dios tenía. Es el cumplimiento de toda la palabra de Dios. Por eso dice ahí, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la propia ley y por los profetas. Entonces nosotros tenemos que entramos en este recap, digamos, sobre el diagnóstico, y ahora nosotros entramos a lo que vendría siendo cómo se manifiesta entonces la justicia de Dios. Para entrar en el punto 2, nosotros tenemos que Dios empieza a manifestar su justicia. Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? En Jesucristo. Jesús es el único medio de salvación. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es lo mismo que Jesús nos enseña en los evangelios. Jesús dijo también, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Jesús es el único medio de salvación, no hay nadie más. Tú tienes que estar seguro de eso como hermano en Cristo. Tú tienes que estar seguro de tu salvación, pero no por tu fe. Hay muchas personas, y es una frase muy común, que lamentablemente a veces las personas la malentienden y la gente dice, no, que la fe tiene mucho poder. No, la fe no tiene poder de cambiar nada. No es tu fe la que cambia algo. La que cambia es tu fe puesta en Jesús, porque Jesús es el que hace el cambio. Tu fe puesta en Dios, tu fe puesta en el Espíritu Santo, es Jesús el que hace el cambio. No es tu fe, no es que tú tienes una gran fe. Es la fe puesta en el objetivo correcto, y el objetivo correcto es Jesús. Por eso dice aquí, esa justicia se manifiesta por Jesús. La justicia de Dios por medio de la fe, no dice solo de la fe o por una gran fe, sino de la fe en Jesucristo. Y dice después, para todos los que creen en Él. Nosotros tenemos entonces, yo creo que esto ya lo había mencionado antes, tenemos que la salvación es exclusiva. ¿Por qué? No porque sea para unos pocos, no. La salvación es exclusiva porque es solo por Jesús. No es por lo que tú y yo hagamos, no es por nuestros méritos, es solo por Jesús. En ese sentido la salvación es exclusiva. Pero también la salvación es universal. ¿Sabes por qué? Qué buena noticia esto. Porque es para todo aquel que cree. No hay distinción de razas, no hay distinción de naciones. Tú ves que en este mundo hay mucho racismo, hay muchas cosas que pasan, se discrimina a unos por edad, a otros por sexo, por todo discrimina este mundo, porque este mundo está caído, por eso no hay esperanza aquí. Pero tú tienes esta buena noticia, que la salvación es para todo aquel que cree. Así que si alguien nos está observando y no es hermano en Cristo, no ha confesado ante Cristo sus pecados y no lo ha aceptado como Señor y Salvador, déjame decirte que para ti también hay salvación, porque dice aquí que para todo aquel que cree. En ese sentido la salvación es universal. Además, nosotros vemos en el versículo 23 que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora vemos esto, recapitulemos. Tenemos que la salvación es exclusiva porque es solo por Jesús. Tenemos que la salvación es universal porque es para todo aquel que cree. Pero ¿sabes qué? La necesidad también es universal porque todos hemos pecado. Yo quiero recalcar el versículo 24, el versículo 23, porque dice por cuanto todos. Yo quiero que si tú te pones a pensar, pero ¿qué significará todo en el original? Tal vez tiene otro significado y no, la palabra todos que está ahí en el original significa lo mismo, todos. Todos pecaron, todos. No hay nadie que pueda decir, yo no necesito a Cristo porque yo no he pecado nada, yo no he hecho nada malo en toda mi vida. Mentira. De hecho, ahí ya estás cometiendo uno de los pecados. Todos han pecado. Todos necesitamos de Cristo. Todos necesitamos la salvación que solo Él nos puede ofrecer. Porque sabes que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y por gracia nosotros fuimos rescatados. Y ya para entrar en el tercer encabezado, nosotros ahora vamos a ver entonces el costo y la fuente de tu salvación. Aquí estamos respondiendo cada una de las preguntas con las que iniciamos este video. Ahora nosotros vamos a ver el costo y la fuente de la salvación. Versículo 24, este lo vamos a leer despacio porque este versículo es muy rico en sabiduría. Dice la palabra de Dios, siendo justificados
gratuitamente. Yo quiero que nos concentremos en estas dos palabras. En el original, donde estaba escrito, en el griego que estaba escrito la palabra de Dios, dice, siendo justificados. La palabra justificados en el original era un término que se utilizaba en las cortes. Y esto no quiere decir que cuando tú eres justificado por Cristo, tú te conviertes automáticamente en una buena persona. Porque Cristo ya me convirtió. No es eso. Lo que quería decir Pablo aquí, escrito, siempre sabemos nosotros, inspirado por el Espíritu Santo, es de que cuando nosotros somos justificados, somos declarados inocentes. Los pecados los cometimos, pero hubo un pago que a nosotros nos declaró inocentes. Somos justificados, somos declarados inocentes ante el tribunal de Dios. Entonces Pablo aquí estaba dando la figura del juez. El juez es Dios. Nosotros somos los acusados, pero somos acusados con pruebas. Habían pruebas de lo que nosotros habíamos hecho, pero somos justificados. Y tú vas a entender más adelante por qué somos justificados, porque el Dios es un juez justo. No nos justificó porque sí. Ahora, vamos a ir a la otra palabra. La otra palabra es gratuitamente. Y llama la atención porque Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Suena como redundante, porque si es por gracia, nosotros sabemos que no hay ningún mérito, o sea, es gratuito. Pero Pablo quiso hacer énfasis en esta palabra y escucha lo que significa en el original. La palabra gratuitamente en el original significa sin causa. Es un regalo. No es solo que sea gratis, porque, por ejemplo, yo puedo regalar algo a mis padres, puedo regalarle algo a mi esposa, pero yo lo hago y siempre hay como un acto recíproco cuando nosotros hacemos eso. Ves tú que a veces nosotros damos un regalo. Es como que tú te sientes agradecido con alguien y tú le regalas algo, pero ha hecho algo por ti. En este caso dice aquí en el original es que es sin causa. Y de hecho es interesante porque esta palabra tiene un trasfondo más histórico. En Juan 15:25 se utiliza cuando Cristo dice, en el Evangelio de Juan, Cristo dice que lo odiaron sin causa. También se usa ahí la palabra. O sea que no había ningún motivo para que odiaran a Jesús. Pues lo mismo está dando a entender aquí Pablo. No había ningún motivo para que Cristo te salvara a ti, o me salvara a mí, o salvara a todos los que ha salvado. No hay ningún motivo, no hay nada que nosotros podamos decir, no es que porque yo nací en un hogar evangélico, entonces por eso yo alcancé salvación. No hay, es sin causa. Y la otra palabra que yo quiero que veamos aquí en el 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ya hemos entendido que es gracia, es algo sin mérito. Y dice después, mediante la redención, escucha bien esta palabra, que es en Cristo Jesús. Redención. En el original la palabra redención era algo que pertenecía al mercado de esclavos. Era una palabra muy común en ese momento porque en ese momento había esclavitud. Una esclavitud, un medio de comercio que era la esclavitud. Pero ¿qué era realmente la redención? La redención era algo que tenía que ver con la liberación de un esclavo, pero no era una liberación simple, había que hacer un pago. Esa era la redención. La redención era el pago. Tú querías liberar a un esclavo que tenía otro dueño, tú tenías que pagarle a ese dueño para que lo liberara. Esa era la redención. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta estas tres palabras, nosotros vamos a encontrar entonces el costo y la fuente. Tu salvación, mi salvación no fue porque sí. Dios no aplacó su ira un día, se levantó de buenas Dios y dijo, hoy voy a perdonar a todos porque sí. Porque entonces eso no lo volvería un juez justo. Al contrario, lo volvería un juez injusto. Yo al principio quería hacerte esta pregunta. ¿Qué te parecería a ti si un día te despiertas y si tú vives en Guatemala, por ejemplo, y el juez de la Corte Suprema un día se levanta y dice, bueno, hoy vamos a perdonar a todos los políticos corruptos que están en la cárcel, los vamos a liberar, vamos a borrar todo lo que ellos hicieron? ¿Cómo te sentirías tú ante eso? ¿Crees que seguiría siendo un juez justo? Claro que no, porque no está haciendo nada. Esas personas no pagaron nada y nadie pagó por ellos, pero por nosotros hubo un pago. Así que sí tenemos un costo. El costo lo pagó Jesús, no lo pagamos nosotros. No había ningún mérito en nosotros. Y hay una fuente, y la fuente es Cristo. Y ya para entrar al último punto, y en el versículo 26 dice Pablo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe en quien más sino en Jesús. Y entonces aquí nosotros vamos a ver que en la cruz
Dios muestra que sigue siendo justo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no pasó por alto los pecados. Dios los castigó y los castigó como debían de ser castigados. ¿Por qué? Porque en esa cruz se aplacó toda la ira de Dios. Por eso es que yo, cuando siempre viene a mi memoria el pensar en eso, en ese momento cuando las personas que veían a Cristo crucificado en ese momento, y dice que a lo largo de 3 horas se oscureció el cielo, porque yo no me quiero ni imaginar la carga de pecados que estaba cayendo sobre los hombros de Cristo en ese momento. ¿Tú te imaginas la cantidad de pecados que has cometido tú o las que he cometido yo? Yo me puedo autoexaminar y tal vez incluso me deje un montón porque ni me recuerde, o porque simplemente ni sé cómo los hice, pero la cantidad de pecados que he cometido yo. Ahora ponte a pensar la cantidad de pecados que se ha cometido por el largo de la historia y se sigue cometiendo, y Cristo cargó con esos pecados para que Él aplacara la ira de Dios. Por eso te decía, cuando nos quedamos en capítulo 1, versículo 16 de esta misma carta de Romanos, que dice que el evangelio, por eso decía Pablo que él no se avergüenza del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación, ahí se manifiesta el poder de Dios. No porque Dios se haya olvidado, no porque Dios un día dijo hoy vamos a perdonar a todos, porque si no hubo un pago. Tu salvación no fue gratis, pero no porque tú y yo tengamos algo que pagar. Tú y yo no podemos pagar nada. Tus diezmos y tus ofrendas no pagan nada. Eso lo hacemos por gratitud al Señor y por la obra de Él. Tú y yo no podemos pagar nada. El que lo pagó es Cristo, y Él lo hizo en esa cruz. Dios mostró que es un juez justo porque el pecado cargó sobre Cristo. Y dice la palabra de Dios que cuando Cristo fue colgado en ese madero, Él fue hecho maldición por causa tuya y por causa mía y por causa de todo el mundo. Él fue hecho maldición, porque maldito todo el que fuere colgado en un madero. Ese fue el peso que cargó Jesús. Y a la vez Dios también muestra que Él es el justificador, porque a la vez de que cargó con todos nuestros pecados y Él fue la propiciación, también es el que nos justifica. Así como Dios es el juez justo que castiga el pecado, Él también es el que justifica. Por eso dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con Cristo, porque Él está ahí. Sí es cierto, Él tiene que castigar el pecado, pero ahí está, y Él muestra sus llagas, muestra su sangre. Ya pagué, ya pagó por mis pecados, ya pagó por tus pecados. Así que debe haber un deseo propio. Despójate de todo, despójate de toda excusa. A lo largo de estos 3 capítulos nosotros hemos visto que no hay excusa. No hay excusa para nosotros. Ya no rebatas contra el evangelio. Entrégate a Cristo. Si tú eres una persona que nunca has aceptado a Cristo, entrégate a Él. No hay excusa, todos estamos condenados. Yo también. Pero la diferencia es que yo he aceptado al Señor como mi Señor y Salvador. Y yo sé que Él perdona mis pecados. No los pasa por alto. No, Cristo ya pagó por ellos. Así que por eso yo estoy agradecido con Él. Y no tengo cómo pagarle por lo que Él ha hecho por mí. Y nuestra mirada siempre en Cristo. Él es el centro. Por eso te decía, Él es la meta. Tu mirada siempre en Él. Si tú ya eres hermano en Cristo, si tú ya has creído en Cristo, tu mirada siempre puesta en Él. Porque todo te va a decepcionar en este mundo. Algo vas a encontrar malo. Pero si tu mirada está puesta en Cristo, tú vas a dejar de ver a los demás y tú vas a ver a Cristo. Y cuando empieces a ver a Cristo, tú vas a ser transformado por Él. Porque ya no vas a ver al hermano, ya no vas a ver a la iglesia que hay muchos hipócritas. No, tú te vas a concentrar en aquel que ya pagó por tus pecados. Tú no vas a tener ni tiempo de estar pensando quién es hipócrita y quién no. Tú vas a ver la magnitud de tu pecado. Mírate en el espejo del evangelio, mírate en el espejo de la ley, mírate tu condición, mirémonos nuestra condición. Y ahí cuando brilla el diamante de la salvación. Cuando tú miras tu condición delante de Dios, tú vas a ver cómo brilla ese diamante de la salvación. Gracias por llegar hasta aquí. Si este estudio ha sido de bendición para tu vida, yo te invito a que le des like y que lo compartas para que la palabra de Dios llegue a muchas más personas. Asimismo, te invito a que sigas estudiando cada uno de los videos que hemos ido subiendo. Recuerda que hemos ido consecutivamente, versículo a versículo, detallando esta carta de Pablo a los romanos. Y también te invito a que te suscribas al canal,
porque es de bendición para nosotros y también para otros, para que esto se expanda y este canal llegue a más personas. La misión de este canal es llevar la palabra de Dios. Así que te doy las gracias. Mi nombre es Luis. Este es tu canal, El Fundamento de Nuestra Fe, y nos vemos en la próxima.